Vamos a estar predicando en Lucas, capítulo 2, hablando de un hecho trascendental, un hecho importante. Vamos a hablar realmente de una noticia. Y ese es el punto esencial de esta mañana, porque nosotros tenemos que entender, a nosotros nos gustan las noticias, y más a los que no son ya de la última generación, de los 2000 adelante, sino los que están atrás, son fanáticos de las noticias. Hay gente que no se acuesta sin escuchar todos los acontecimientos que han pasado durante el día. Y aquí hay una buena noticia, una noticia que trae mucha alegría a la gente. Ese es el título realmente, una noticia que dará mucha alegría. Hay que entender que hay noticias que son buenas, otras que son malas y otras que son muy buenas. La mayoría de las noticias siempre, cuando vienen, mayormente cuando estamos hablando de empresas, acaparan el interés porque vienen en las primeras planas de los diarios, con mira a mantener a las personas informadas y mantener a las personas enfocadas en lo que eso quiere decir. Si nosotros nos vamos a un tiempo, hace ya 21 años, el 11 de septiembre del año 2001, sucedió una noticia, principalmente el pueblo americano, que el mundo jamás olvidará. Martes 11 de septiembre del año 2001, a las 8:46 de la mañana, sucedió un ataque terrorista, 4 ataques terroristas perpetrados por el grupo Al-Qaeda, que dejó 2.996 personas muertas, 24 desaparecidos, 25.000 heridos, incluyendo 19 terroristas muertos. Y esa noticia transcurrió durante varios días y fue una noticia que tuvo en la primera plana a nivel mundial. Sin duda, una noticia que quedará grabada en los corazones, principalmente del pueblo americano. Y esta fue una mala noticia. Entendemos que una noticia debe ser de interés social, no particular. Y los hechos deben ser completamente breves y coherentes para que la persona esté informada de lo que está pasando. Ahora, cuando nosotros revertimos eso y nosotros vamos al Antiguo Testamento, cuando nosotros buscamos nuestras Biblias, nosotros vemos que habían personas especiales, con características especiales, que Dios le dio esto y le dio la forma de comunicar cuando el pueblo necesitaba saber algo. Es por eso que en el Antiguo Testamento, cuando nosotros llegamos a una pareja de personas, esposo, esposa, que claramente en un sentido no podría tener hijos, eso era catalogado como que esa pareja no tenía la bendición de Dios, o no era bendecida. Al igual que Zacarías, que fue visitado por un ángel. Zacarías era el papá de Juan el Bautista, su esposa era Elizabeth. Fue muy vieja cuando ella tuvo un hijo, y un ángel le visitó y le dijo a él que él iba a tener un hijo, y él estuvo tan perplejo, estuvo tan atónico, Zacarías estuvo de una manera que no podía creerlo, que cuando él llegó a donde su esposa, él no pudo comunicarle lo que el ángel le había dicho. La Biblia dice que él escribió lo que el ángel le dijo, porque él no podía hablar. Así mismo pasó con José. Y cuando José viene y sintió temor, planeó dejar a su esposa en secreto, porque decía, pero ¿cómo va a ser si ella es muy joven y va a tener un hijo? Y yo y ella, un ángel le visitó y le dijo que no sintiera temor, que su esposa iba a tener el hijo de Dios en el vientre, que ella era una mujer pura, y eso tranquilizó a José. No solo lo tranquilizó, José era un hombre justo y fue adelante. Ahora, cuando Lucas está escribiéndonos esto aquí en el verso
8 de Lucas capítulo 2 dice: esa noche había unos pastores en el campo cercano que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. Estoy en la Nueva Traducción Viviente. De repente apareció entre ellos un ángel y se le presentó. De repente apareció un ángel del Señor y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados, dice el verso 9. Lucas, quien está escribiendo esto, entendamos que era gentil, no era uno de los 12 apóstoles, y él conoce muy bien lo que está haciendo y lo que está escribiendo por su forma de escribir. Lucas está escribiendo esto alrededor del año 60, probablemente cuando Pablo está encarcelado en Roma, en aquel tiempo, y él es la persona que más se destaca como escritor. Su manera de escribir resalta realmente la profesionalidad que tenían como médico, que era un tipo estudiado, y ahora él describe a Cristo como describe en su evangelio la humanidad de Cristo, y él escribe en ese evangelio bajo el nombre de Teófilo, el que significa el que ama a Dios. Cuando Lucas está escribiendo esto, gran parte de lo que él está escribiendo a todos los que van a leer su contenido, entendamos que no aparece en los otros evangelios. Es algo propio de él, de una manera muy personal. Y por lo que él resalta de la humanidad de Cristo como hombre. Es por esto que Lucas expresa de manera clara los hechos que el Señor hace como persona, como hombre, y otros evangelios no lo hacen. Es por eso que Lucas, realmente sin ser testigo ocular de muchas cosas de esas que están pasando, pero sí tuvo en un tiempo en el que se cogió de la información, buscó la información precisa para escribir lo que nosotros tenemos de él hoy en día. Cuando nosotros estamos en este hecho completo, nosotros lo vemos de esa manera. Voy a leer los siguientes versos de este pasaje para que tengan una idea completa. Dice el pasaje completo en el verso 10: pero el ángel los tranquilizó, hablando de los pastores. No tengan miedo, dijo. Les traigo buena noticia que dará gran alegría a la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. Y los reconocerán por la siguiente señal: encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela, acostado en un pesebre. De pronto se unió a ese ángel una inmensa multitud, los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos quienes Dios se complace. El 15 dice: cuando los ángeles regresaron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vayamos a Belén, veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos anunció. Dice 16: fueron deprisa a la aldea y encontraron a María y a José, y allí estaba el niño acostado en el pesebre. Después de verlo, los pastores se contaron a todo lo que había sucedido y lo que el ángel le había dicho acerca del niño. Todo lo que escucharon el relato de los pastores quedaron asombrados. Dice el 19: pero María guardaba todas esas cosas en el corazón y pensaba en ellas con frecuencia. Termino con el 20. Los pastores regresaron a su rebaño, glorificando y alabando a Dios por lo que había visto y oído. Todo sucedió tal como el ángel le había dicho. El ángel llevó una noticia y se la reveló a cada uno de ellos. Esa noticia se supone que durante un tiempo tan difícil, pues meramente iba a llevar mucha alegría a la gente. Porque era un periodo aterrador para la humanidad. Las personas de allí estaban esperando que pasara cierto acontecimiento, pero ese acontecimiento
Y lo que más me da a notar es lo que dice ese verso 10 realmente. El verso 10 dice muy claro: pero el ángel los tranquilizó, no tengan miedo, le traigo buena noticia que dará alegría a la gente. Buena noticia. Y entendamos esto: cuando el ángel se le presenta a la mayoría de las personas que se le presenta, incluyendo otro que se le presentó antes, el ángel, ciertas personas le presentaron cierto temor, tuvieron miedo, pero el mismo ángel es quien lo tranquiliza. Es por eso que muchas de las personas que Dios usó para lograr grandes cosas en el Antiguo Testamento, como Moisés, como Gedeón, como otros, experimentaron ciertas dudas siempre. Tuvieron ciertas interrogantes, se hicieron ciertas preguntas, pero experimentaron que servir a Dios y a ese Dios paciente que nosotros servimos tiene beneficios que nos consuelan de manera permanente. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero que veamos varios puntos. Primero, ¿qué está pasando aquí? ¿Quién trae la noticia? Los ángeles. ¿A quién le dan la noticia? A pastores. ¿Por qué es importante esta noticia? La gente necesitaba escuchar esto. ¿Qué impacto tiene esta noticia? Esta noticia, amados hermanos, lo cambió todo. Y hasta el día de hoy lo cambió todo para ti y para mí. ¿Cómo podemos comprobar la veracidad de esta noticia? Esta noticia fue revelada a hombres que eran hombres fieles, y no solo fieles, eran hombres prácticos, dice la Biblia. Es por eso que la veracidad de esa noticia no pasa desapercibida. Quizás si es revelada a otra gente sí, pero a los pastores, ellos no. ¿Qué marca este momento para este acontecimiento? Escúchenme esto. ¿Qué marca este momento para este acontecimiento? El fin del dolor y una gracia para nosotros que no tiene ningún precio. ¿Sí me entienden? Esto marca el fin del dolor y una gracia inmensa que no tiene precio. ¿Saben por qué? Porque Dios está enviando un mensaje que va a cambiar todo de este momento adelante. 3 puntitos que vamos a resaltar brevemente durante este sermón. Primero, Dios Padre tiene un mensaje para nosotros. Dios envía al Salvador. Y tercero, hay quienes confirman ese mensaje. Los pastores confirman el mensaje. ¿Qué significa eso? Lo que les estaba diciendo anteriormente. Por ejemplo, Abraham, Sara, Moisés, Gedeón, Zacarías, Tomás. Ustedes saben todas esas historias. Ustedes saben lo que pasó con Abraham y con Sara y la risa que Sara expresó. Ustedes saben lo que pasó con Gedeón. Todos saben aquí lo que pasó con Zacarías y Elizabeth. Con Tomás, que dijo que tenía que meter el dedo en la llaga. Esos fueron algunos de los personajes que tuvieron sus momentos de incredulidad cuando el Señor comunicó noticias a ellos. Asimismo actuó el pueblo. Incluso cuando Dios sacó al pueblo de Egipto, el pueblo fue incrédulo. Deseó regresar a Egipto varias veces. Se pronunció en contra de lo que estaba pasando. Y no solo eso. El mismo pueblo actuó de una manera
Y la misma gente de la aldea que conocían a María se preguntaban que por qué ella tenía que dar, que si ese era el Mesías, que si ese era realmente el ser humano, la persona que iba a liberar a ese pueblo. ¿Se cuestionaron? Ahora, de una manera poco natural, puedo decir, Lucas nos dice esto. Belén estaba cerca de Jerusalén y muchas de las ovejas que se encontraban allí provenían de este lugar, del lugar de Belén y del lugar de donde estaban pastoreando los pastores que el ángel les llevó la noticia. Hay un texto en Miqueas capítulo 3 verso 5 o viceversa que dice algo cuando está hablando de relación al Mesías y dice: oh Belén, Éfrata, tú que no has sido contado entre las naciones. Y es porque realmente Belén era un lugar tan insignificante, Belén era un lugar tan desconocido, Belén era un lugar tan poco poblado, que la mayoría de las veces que se hacían censo era pasado por alto. Ahí viven como tanta gente. Era tan pequeño que hoy en día tiene una aldea alrededor que tiene 11,000 habitantes, se llama Mechal, creo. Era tan pequeño que si una persona salía de Belén hacia la otra aldea, llegaba caminando sin ningún tipo de problema. Allí nació el Salvador. ¿Por qué? ¿Por qué no fue a Roma, al lugar de donde estaba todo? No, en un lugar insignificante. ¿Y la noticia? ¿Quién se la dieron? A pastores. Personas que eran insignificantes en este momento. Dios continúa hablando y nos va a decir a nosotros que esta noticia es grandiosa. Los pastores trabajaban 24/7. Trabajaban de día y de noche. Los ángeles se acercaron a ellos invitándole a darle la bienvenida a aquel niño que iba a nacer en Belén. Y cuando le dan la noticia le dicen la característica que tiene el niño y le dice dónde ir a buscarlo. Ahora Dios continúa proclamando la llegada de su hijo, pero no a quienes desearon que lo hicieran. ¿Por qué? Porque dice que Dios les da la noticia a pastores por gracia, para dar ejemplo y por el oficio que ellos ejercían. ¿Por qué por gracia? Porque lamentablemente Dios a resaltar a los humildes y bajar a los soberbios, por el oficio que ellos ejercían, que era un oficio completamente degradante. Señores, los pastores, los que pastoreaban ovejas, no tenían parte en el templo, no eran considerados para declarar en una corte. Su oficio era un oficio rechazable y ellos eran alguien que eran completamente, porque eran prácticos, lo tenían a un lado, no contaban. Ese era su oficio. Y por eso pasa esto. Y dice aquí el texto, eso es Corintio. Recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios ante los ojos del mundo, o poderosos, o ricos. Cuando Dios los llamó, en cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. Y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciable en el mundo, lo que considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Dice, como resultado, nadie puede jactarse ante la presencia de Dios. Y ahora Dios va enviando un mensaje. ¿Y saben qué? Que el que se crea ser grande es nada. Y aquellos que son chiquitos, que no son tomados en cuenta, para Dios son importantes.
Dios envía un mensaje, dice el verso 8. Pastores, ¿por qué pastor? ¿Por qué no escriba? ¿Por qué no fariseo? ¿Cuál es la importancia de revelarle esa noticia tan importante a esta gente? Los pastores eran personas conocidas, eran personas prácticas, y dice el verso 8, esa noche había unos pastores en el campo cercano que estaban cuidando el rebaño de ovejas. Suponemos que era de noche, y como dije antes, los pastores trabajaban 24/7, todo el tiempo concentrados en su oficio. Eran personas del campo. ¿Por qué Dios hace esto con estos pastores? Porque al visitar a los pastores, el ángel está revelando la gracia que Dios tiene para la humanidad. Hermano, no es donde tú estés, no es lo que tú tengas. Al final, lo que importa es cómo tú estés con Dios. Al final, Dios quiere revelar la noticia de su Hijo, que va a cambiar todo mediante personas humildes, porque son personas creíbles y que van a llevar la verdad. Los pastores eran obligados a estar lejos del templo por semanas, hasta meses. Este era un método que le impedía a ellos, por su oficio, purificarse. Está claro en este hecho que Dios nos llama a los ricos y poderosos, sino realmente a los humildes, a un pastorcito, a un práctico y humilde pastor. El texto que tenemos ahí es Corintios, 1 Corintios capítulo 1, 26-29. Y dice muy claro, miren cómo dice el verso 28, Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera como importante. O sea, lo que nosotros vemos como que es algo importante, para Dios no lo es. Para Dios no lo es. Lo que nosotros vemos como que es algo despreciable, que no puede servir, Dios hace de eso algo muy valioso. Y estemos claros de eso. La noticia más importante que tenemos aquí es que el niño ha nacido, y de repente ahora apareció un ángel, un acontecimiento realmente importante, y le va a comunicar a los pastores este hecho, y ellos van a reaccionar con una forma de temor, con una forma de que están asombrados por lo que está pasando. Y Dios, eligiendo a estos esforzados trabajadores para ser los primeros testigos del nacimiento de su hijo, ahora ellos van a recibir eso y no se van a quedar con la noticia, porque la idea es que cuando se imprime algo en un diario, todo el mundo lo sepa. Eso era antes, ahora lo tenemos en las redes a cuestión de un clic. Sucede y usted ve el video en vivo. La noticia está a vapor. No era así. El ángel vino y le imprimió su sello y le dijo lo que tenía que decir y le dijo lo que iba a pasar, y ellos dijeron que vamos a Belén, vamos allá, y ya tenía la característica del niño, cómo era y dónde lo iban a buscar y cómo estaba. Le dice hasta la forma como estaba vestido. No estaba vestido, dice que estaba envuelto en tela, en un pesebre. Revelarle la noticia a los pastores fue muy importante. ¿Y saben por qué? Porque eran personas que, aparte de ser prácticos, no se dejaban engañar. Eran personas que eran creíbles. Eran personas que si dijeron que vieron algo, es porque vieron algo. Y para eso es importante que sean ellos quienes reciben esa noticia, porque eran hombres que no se dejaban llevar por ningún tipo de fantasía
Y si dijeron, nosotros vimos un ángel, la gente va a creer que ellos vieron un ángel. Porque eran personas veraces, eran personas prácticas, eran personas dispuestas. Eran personas que si dijeron, nosotros hallamos el Mesías, un ángel nos reveló dónde está el Mesías, se le podía creer fácilmente. Y dice el verso 10 aquí. Pero el ángel los tranquilizó. O sea, hay cierto temor, porque ellos dicen, oh, pero... Y le dijo, no tengan miedo. Les traigo buena noticia que dará gran alegría a toda la gente, al mundo. Y recordemos que el temor es la relación apropiada en ese momento. Es normal que cuando alguien recibe una visita de esta índole, cuando alguien es enfrentado por algo que no conoce, pues sienta temor. Pero los ángeles dijeron, no se alarmen, pierdan el miedo. Pero yo les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes saben lo que pasó con Zacarías? En Lucas 1:65 nos daba más o menos un detalle de lo que pasó con Zacarías. Zacarías era un sacerdote que se encargaba de estar en el templo, haciendo los oficios del templo, entregaba el incienso y todas esas cosas. Dice aquí, todo el vecindario se llenó de temor reverente y la noticia de lo que había sucedido corrió por todas las colinas de Judea. Y cuando está diciendo eso, realmente lo está diciendo porque cuando Zacarías le da la noticia a Elizabeth de que van a tener un hijo, todos se llenaron de temor porque ella no tenía hijo y no podía tener hijo. Pero dice que fue un temor reverente. ¿Por qué? Porque ahora él va a tener un hijo, un ángel lo visita, le da esta noticia y entonces eso corrió por toda la ciudad. ¿De qué forma? De esta forma, el ángel le dice a los pastores, les traigo buenas noticias. Y eso sería muy bueno. Eso sería lo que nosotros siempre queremos escuchar. Que te tengo una buena noticia. Sí, claro. Nosotros no queremos escuchar, mira, no se puede. Te tengo mala noticia. ¿Quién cuando sale para el médico quiere escuchar? Las noticias no son muy buenas. No. Te tengo buena noticia. Viene el nacimiento de una criatura. Eso es una muy buena noticia. Dice Lucas que todos se llenaron de temor, hablando de Zacarías, cuando Zacarías fue que Dios les reveló que iba a tener un hijo. Y Lucas es el evangelio que más habla de las buenas nuevas en el Nuevo Testamento. Esa palabra Lucas es quien más la usa. Y él nos va a revelar en esa buena noticia que viene un Salvador. No solo que viene un Salvador, ese Salvador va a traer cosas acompañadas con él. Va a traer un mensaje de paz. Va a traer tranquilidad. Va a traer alegría a la gente. Las buenas noticias. Quizá para usted buena noticia es una cosa, pero para mí no es buena noticia. Está bien. Quizá para el pueblo en aquel momento era lo mismo. Cuando Lucas le dice aquí, y que fue profetizado en Miquea, y fue profetizado a Simeón y a Ana el nacimiento del Señor, incluso cuando Simeón, María y José le llevan el niño, dice, Señor, ya yo puedo morir. Porque la promesa era que Simeón no iba a morir sin ver el Salvador. Una promesa que se le hizo antes. Cuando sucede esta noticia, Simeón dice, ya yo puedo morir. Pero especialmente para el pueblo quizá no era una buena noticia.
Quizá las buenas nuevas para el pueblo era que Dios iba a enviar un soldado a liberarlo. Quizá era que Dios, o que el pueblo quería que Dios le enviara un juez para juzgar el pecado, para juzgar lo que estaba mal, para juzgar las injusticias sociales que estaban dándose en aquel momento, con Roma y con los otros pueblos que estaban atacando los pueblos del Señor. Quizá era que el pueblo necesitaba una reforma. Quizá en ese momento el pueblo no quería un salvador. Quizá quería un reformador. Quizá para ellos no era una buena noticia. Pero el ángel les dijo a los pastores una noticia que traería mucha alegría a la gente. Viendo desde el punto de vista divino de Dios, Dios siempre elige mejor que nosotros. Dios nos da a nosotros lo que nosotros necesitamos, no merecemos. Dios nos da a nosotros lo que es mejor para nosotros, conociéndonos Él, no como nosotros pedimos. Y en ese momento el pueblo necesitaba un Salvador. ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios va a enviar un Salvador que iba a suplir las necesidades de la gente, y no solo las necesidades de la gente, las necesidades del hombre a nivel permanente, la necesidad más grande que tenía el hombre: liberarle del pecado. El hombre estaba perdido en el pecado, el pueblo, y Dios necesitaba liberarle. Es por eso que dijo: un Salvador viene, vayan a Belén. Miren el niño que está en el pesebre envuelto en tela. Ese es el Salvador del mundo. Este Salvador, esta noticia, aparte de ser buena, va a llenar un vacío que el hombre tiene de manera permanente. Y no solo eso, los pastores van a confirmar este mensaje. Y está revelado a un mundo en un momento en el que todos necesitan cierta paz, cierta tranquilidad, porque el pueblo viene de experimentar momentos difíciles, momentos de muchas guerras. Dice el verso 15: los pastores se dijeron a sí mismos, dice el verso 15, cuando los ángeles regresaron al cielo, los ángeles dieron la noticia a los pastores, lo tranquilizaron. Ya todo está bien, los pastores están organizando su oficio. Pero cuando eso pasa y los ángeles se van, porque ya la noticia fue impresa, ya ellos tienen lo que tienen que comunicar, le dieron, recuérdense lo que les dije, que una noticia debe ser de interés social y breve. O sea, no es algo solamente para los pastores, ellos tienen que pasarlo adelante. Es un interés social, es algo que va a involucrar a todo el mundo, no solo a Belén. Y después involucró a todo el mundo, que hoy en día hablamos de eso. ¿Saben por qué? Porque realmente Dios fue tan soberano que Él, cuando hizo todo, en un principio Él quería ser el Señor, el Rey de todas las naciones. Pero el pueblo no quiso. Y hubo un momento en el que se rebeló. Y como otras naciones que tenían reyes, ellos también querían tener reyes que los gobernaran. Y Dios le dijo: tú quieres un rey, pues yo te voy a dar un rey. Y dio el primero, que fue Saúl. Ahora, cuando está pasando eso, dice el verso 15: cuando los ángeles regresaron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vayamos a Belén, veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos anunció. Una noticia veraz, única, de personas prácticas, revelada a personas humildes, que va a tener el interés social de todo el mundo y va a cambiar todo para el resto de la historia de la humanidad. Lo ha cambiado tanto que tú y yo hoy somos impactados por esta noticia. Con esto yo voy a concluir. Recordemos que realmente, recordemos que generalmente
Roma era un sitio que en un principio, después de la muerte de Jesucristo, se expandió el imperio a tal punto que conquistaban todos los territorios y ya eran colonia romana. Lo vemos en las cartas de la mayoría de las epístolas y la carta, que la mayoría de esos lugares tenían autoridades romanas. Es por eso que una vez Epíteto, un filósofo, dijo: mientras el emperador puede dar paz de la guerra, puede dar paz en el mar durante la batalla, pero hay algo que no puede hacer, y no puede dar paz de la aflicción, no puede dar paz de la pasión, ni del deseo del hombre. ¿Por qué dijo esto? Porque nosotros entendemos muy claro que nada puede dar la paz del corazón que el hombre anhela. Nada puede hacer eso excepto Dios. Y también es muy importante que nosotros entendamos cuando decimos, por ejemplo, Shalom, ¿qué significa? Paz. Significa paz. Quiere decir muchas veces más que eso. Quiere decir bienestar, quiere decir salud, quiere decir seguridad, quiere decir satisfacción, porque tiene que ver mucho más con el ser humano, con Dios divino revelando al ser humano, que con las circunstancias de ese momento. ¿Qué quiero decir con esto? Que la vida en aquel tiempo era muy difícil. Tan difícil que el pueblo estaba sufriendo y anhelaba que algo pasara. Estaba esperando que algo pasara realmente. Hoy no es difícil. No estamos esperando que algo pase. En aquel tiempo la vida era tan difícil como lo es hoy. Estamos esperando que algo pase como esperábamos aquella vez. La corrupción era muy alta, los impuestos estaban acabando con la gente, la descomposición social y los pecados tenían el pueblo al azote, al igual que hoy en día la sociedad. Todo era enorme, el desempleo era algo exorbitante en aquel momento. Era muy abundante la moral del pueblo, que estaba completamente decaída. El gobierno corrupto tenía control de todo. Así era en aquel momento. Pero pasó algo. Pasó algo. Ni la ley romana, ni la filosofía griega, ni siquiera la religión judía podía satisfacer las necesidades que el hombre tenía. Y pasó algo. Número uno, Dios envió a su Hijo. Hizo lo que había que hacer. Hizo lo único que se podía hacer. ¿Y sabe qué fue? Salvarnos a todos. Por eso estamos aquí. Esa noticia lo cambió todo. En conclusión, algunos esperan un Mesías que lo libere del dominio de los romanos, pero Jesús hizo mucho más que eso. Pagó el precio del pecado, restauró al hombre con Dios de manera permanente, ¿lo que creen? Dio un propósito total de un plan de salvación que siempre va a dar gloria a Dios. Y recordemos que esa gloria de Dios siempre estuvo acompañándonos, siempre estuvo con nosotros. Dice el texto que la gloria de Dios moraba en el tabernáculo. Éxodo capítulo 40, verso 34 dice: entonces la nube cubrió el tabernáculo y la gloria del Señor llenó el tabernáculo.
Dice las escrituras que la gloria de Dios moraba en el templo. Segunda de Crónicas capítulo 3, capítulo 7, versos 1 a 3 dice: cuando Salomón terminó de orar, cayó fuego del cielo que consumió los sacrificios y las ofrendas quemadas, y la gloriosa presencia del Señor llenó el templo. Y después dice el otro texto: los sacerdotes no podían entrar en el templo del Señor porque la gloriosa presencia del Señor lo llenaba. Dice esa escritura. Pero hubo un momento en que la descomposición fue tan fuerte que Dios cruzó los brazos, y muchas veces buscaron la gloria y la presencia de Dios que llenaba el templo en ese lugar, y no estaba. Dice primero de Samuel capítulo 4 verso 21: al niño le puso por nombre Icabod, que significa ¿dónde está la gloria? Porque dijo: la gloria de Israel se ha ido. Le puso su nombre porque el arca de Dios había sido capturada, porque murieron su suegro y su esposo. Ezequiel capítulo 8 verso 4 dice: de pronto estaba allí la gloria de Israel, tal como ya lo había visto antes. Estaba como lo había visto antes. Mi gente, el pesebre era un lugar muy humilde, pero fue un lugar santo, un lugar santísimo. ¿Saben por qué? Porque el Salvador estaba allí. El Salvador estaba allí. Por algunas razones nosotros no sabemos, a los pastores no se les permitía testificar en una corte. Por razones, Dios usó, Él sabe por qué, usó a esos hombres para que fueran los primeros testigos humanos del cumplimiento de la profecía que antes se le había hecho a Simeón y a Ana. El Mesías había nacido. En Isaías capítulo 6, capítulo 9, verso 6 nos dice eso: pues un niño nos he dado. Dice: consejero maravilloso, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz, y su gobierno y la paz de que da su gobierno no tendrán fin. Dice. Entendamos esto. Hablar a otro del Salvador es una solemne obligación, así como también un gran privilegio. Y los que somos creyentes debemos ser fieles en cumplir esto. Hablar a otro del Salvador es una solemne obligación y un privilegio. Y los que somos creyentes debemos ser fieles en cumplir esto. Hermano, tenemos una gran noticia. Celebramos una excelente noticia. Se nos fue dado un Salvador. Somos salvos. El Mesías había nacido. Esa era una muy buena noticia. Cuando Jesús nació, los ángeles cantaron. Cuando Él murió, las tumbas se abrieron. Él vivió para morir y Él murió para que nosotros vivamos. El que no tiene a Cristo está muerto, pero Él puede revivir. El Señor nació y murió por nosotros. Y en Lucas capítulo 2 verso 10 nosotros tenemos esa noticia, una gran noticia. El Salvador llevó tus pecados y los míos, y hasta el día de hoy continúa haciendo. Dios te bendiga. Amante Dios, Padre eterno, Padre misericordioso, gracias. Gracias por tu palabra, por tu bondad y por toda tu misericordia, Señor. Gracias por salvarnos. Gracias por tu amor, por darnos la maravillosa oportunidad, Señor, de conocerte. Señor, quien no te tiene, le falta todo. Permítenos, Señor, conocerte más y más. Y el que no te conoce,
Tú conoces su corazón. Necesita conocerte para que experimente la liberación que solo tu poder, que solo tú, Señor, puede dar. El Salvador vino por cada uno de nosotros. Es una noticia que siempre vamos a tener. Ahora esperamos que Él regrese por su iglesia, por su pueblo, por lo que han creído en Él. Gracias, Padre amado, te damos por la iglesia, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén.